Bien. Y bueno, pues daros la bienvenida a todos. A algunos os he podido dar un poco más personalmente y a otras personas, pues a quienes no, pues os doy ahora sí la bienvenida. Para iniciar me gustaría proponeros un pequeño ejercicio y os propongo que cerremos los ojos por un momento. Siente el anclaje de los pies en el suelo. Toma conciencia de las caderas, la espalda, los hombros, las manos, los ojos y la cabeza. Imagina ahora que tienes una vela enfrente y que enciendes esa vela. Vamos a encenderla simbólicamente como símbolo de luz, de claridad, de conocimiento. Tomamos 3 respiraciones completas. Con esas respiraciones, tomando conciencia de la totalidad del cuerpo, del espacio que ocupa el cuerpo. Abrimos los ojos. Antes de seguir con la presentación, quisiera advertir que va a ser grabada y que si en algún momento cuando vayáis a intervenir hay alguien que no quiere que aparezca su imagen, pues que le dé a ocultar la imagen e intervenga ocultando su imagen. Simplemente porque esta grabación concretamente, solamente la de hoy, la colgaré públicamente para que todo el mundo tenga libre acceso a la grabación. Y bueno, pues dicho esto, comenzamos con la presentación. Esta presentación de un grupo de lecturas, le he llamado lecturas inspiradoras, en la que propongo comenzar con la lectura del Atma Bodha. Podríamos traducirlo como el libro del autoconocimiento. Y luego explicaremos un poquito este significado y esta traducción precisamente del título. Hago esta propuesta de un grupo de lecturas inspiradoras con mucha ilusión porque, por lo que comentaba antes con alguno de los compañeros, ¿no? Porque hay muchas lecturas que tienen un mensaje de sabiduría detrás, que puede sernos muy útil para nuestra vida cotidiana, que puede resultarnos muy revelador y muy inspirador, pero que a veces nos perdemos, o bien porque se nos hace muy arduo de leer por nosotros mismos, o porque a veces desconocemos algunos elementos del contexto que facilitan la lectura. Y la intención del grupo de lecturas es poder dar esos elementos contextuales y
y esos elementos también de reflexión que puedan servir como herramienta para hacernos con el mensaje profundo y permitir que cale el texto en nosotros. Y luego también porque la energía que se genera con el grupo es una energía muy creadora, ¿no? Y hay cosas que a veces a uno mismo, por sí mismo, se le escapan y que otra persona en el grupo, porque se siente interpelada por alguna cosilla del texto o por sus propias experiencias de vida, puede compartir elementos que enriquecen a la totalidad del grupo. Así que bueno, esta es la intención del curso de lecturas. También para mí es muy importante al generar el grupo, y va a ser importante hoy también en la parte de las intervenciones, hoy y en cada una de los encuentros que hagamos, la honestidad y el intervenir siempre desde los sentidos, desde la propia vivencia, precisamente para no convertir la filosofía en lo que desgraciadamente ha quedado reducida en muchos casos a lo largo de la historia de la filosofía, que es como a una mera abstracción, como si fuese un juego, simplemente un pasatiempos, el pensar un poco en algunas cosas como curiosas, pero como si estuviesen desconectadas de nosotros, de nuestra vida. Y no es eso, al contrario, la filosofía para mí solo tiene sentido en tanto que nos interpela, en tanto que es algo que nos toca y que tiene que ver con lo que sentimos, con el ser más profundo en nosotros. Entonces el grupo en sí también pretende de algún modo en el propio funcionamiento devolverle a la filosofía ese lugar de ejercicio práctico. La filosofía en sí, reflexionar, es en sí mismo un ejercicio práctico. Y por lo tanto las sesiones están enfocadas en sí mismas como este ejercicio práctico. Y va a tener 3 partes. La primera parte es una parte de lectura y de explicaciones. En esta parte leeré el texto y propondré pues, algunas líneas de investigación o elementos contextuales, reflexiones propias acerca del texto, acerca de ese fragmento que hayamos leído. Y ahí, si surge alguna cuestión que no resulte en sí misma un impedimento como para poder seguir con la lectura, esa cuestión se anota a un lado, no se interviene. Solo se intervendría en caso de que sea algo que no permitiese seguir con la comprensión de la sesión. Pero si es simplemente una cuestión al hilo de lo que se ha dicho, se anota a un lado. En una segunda parte, esto durará la primera parte como unos 40 minutos. La segunda parte la dedicaremos a la parte de reflexión y ahí será el momento de intervención. Ahí será donde daremos la palabra a quienes tengan alguna pregunta, algo que necesitemos aclarar o algo que queramos aportar, alguna reflexión que nos ha venido al hilo de lo que he estado exponiendo y de lo que hemos leído. Y ahí es muy importante que efectivamente se haga desde una conexión con nuestro propio sentir, desde un lugar de introspección. Es decir, que no sean divagaciones, que no sean preguntas que tienen que ver simplemente con algo ajeno a nosotros, sino que realizamos esas reflexiones o esas preguntas desde un lugar que para nosotros es importante, que es relevante, que es significativo. Y ahí pues dejaremos entre 15 y 20 minutos en función del desarrollo de la sesión. Y habrá una tercera parte que será de meditación, donde consistirá en dejar un espacio para el silencio, para un silencio que sea fecundo, es decir, un silencio que permita que se pose en nosotros todo aquello que hemos leído y sobre lo que hemos reflexionado. Del mismo modo que cuando dormimos se aposenta en nosotros todo lo que hemos vivido durante el día y por eso es tan necesario dormir bien, pues del mismo modo, al terminar la lectura y las reflexiones compartidas, haremos ese espacio de silencio
para que pueda asentarse lo que hemos visto. Este esquema es un esquema que no me invento yo, sino que es el esquema en el que consiste precisamente la práctica del Vedanta. Es decir, el Vedanta hace esta propuesta práctica. A veces es una escuela filosófica a la que se la acusa, sobre todo a la Advaita Vedanta, el Vedanta no dualista, que ahora contaré un poquito más por si hay personas que a lo mejor no conocen nada de esta escuela, no tenéis por qué conocer. Se le acusa a veces un poco como de que, bueno, eso es como el yoga de conocimiento, eso es estudio de las escrituras, es erudición. No es erudición. Si solamente es erudición, entonces no está llegando a la raíz de lo que quiere. Y lo que queremos nosotros no es mera erudición, sino que queremos comprensiones sentidas. Entonces, este es el método que la propia tradición utiliza para que puedan darse esas comprensiones sentidas. Es decir, la propia tradición nos invita a dedicarnos en una parte a escuchar las enseñanzas, en la tradición es escuchar las enseñanzas del maestro de las escrituras, para nosotros va a ser pues la lectura del texto. Luego hay un tiempo para la reflexión, para que uno diga, oye, de todo esto, ¿qué cosas me resuenan? ¿Qué cosas a lo mejor me chirrían? Y a mí no hay algo que siento que me pierdo, que a mí no me cuadra. Ahí es el momento para reflexionar todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo esto resuena en mí? Y luego esa tercera parte de contemplación, para que todo esto pueda aposentarse. Así a nivel práctico, decir simplemente, bueno, pues que los encuentros seguirán siendo los miércoles en este horario, de 7 de la tarde a 8:30 aproximadamente, y que van a ser semanales, precisamente porque es una práctica. Igual que nos apuntamos a meditación o a yoga, hacer esta lectura va a constituir en sí misma una práctica. Y por eso creo que sea semanal, pues le va a dar una continuidad. Y aún así grabaré siempre todos los encuentros porque si hay personas que no pueden asistir algún miércoles, puedan ver la sesión en diferido y realizar su práctica en diferido. Dicho esto, empezamos sin más dilación con la lectura del Atma Bodha. Quisiera introducir un poquito, os decía que el Atma Bodha es un texto del Advaita Vedanta. El Vedanta es una tradición filosófica del hinduismo y yo no la elijo como ismo. Es decir, que aunque elijo textos del Advaita Vedanta para empezar con este grupo de lecturas, para mí no es ningún dogma ni ninguna creencia, sino que lo elijo pues porque a mí me ha resonado en mi vida y me ha servido como herramienta para descubrir ciertas cosas en mí y ciertas reflexiones que a día de hoy siguen teniendo sentido y por eso las quiero compartir. Y entonces, Advaita Vedanta es el Vedanta no dualista. Advaita significa no dualista. Y a mí es sobre todo esta parte de la no dualidad la que me llama la atención, la que me atrae. Y que no es algo exclusivo del Vedanta, sino que lo encontramos también en muchas otras tradiciones, esa no dualidad, en otras escuelas del hinduismo, pero también cuando leemos textos del taoísmo nos llega también esa idea de unidad de fondo. O cuando leemos a místicos del cristianismo, como el maestro Eckhart, leemos también de nuevo, ¿no? Nos llega esa idea de unidad de fondo. No dualidad significa precisamente que toda la realidad que percibimos y que aparece ante nosotros como múltiple es en realidad una única conciencia, una única realidad subyacente. Esto yo no me quiero meter en estas cosas porque no tengo ni idea de física y mucho menos de física cuántica, pero parece ser que la física actualmente viene a decirnos algo muy parecido, ¿no? Por lo que leo en algunos artículos de divulgación, que la realidad que percibimos igual no es tan real como aparece, sino que está
como vacía y parece que hay una unidad subyacente que sostiene todo este mundo que percibimos. Entonces, bueno, explicado así un poco, contextualizado un poquito esta escuela que tomo como referencia y como inspiración, pero en absoluto como ismo, en absoluto como algo que tengamos que creernos en ningún momento, sino que nos invite a reflexionar, que nos invite a ir hacia adentro. Pues empezamos leyendo la primera estrofa. Os he hecho llegar unos links a los que os ha llegado la invitación por correo, si no cuando cuelgue el vídeo públicamente, pues también trataré de poner debajo esos links, con algunas traducciones. Una es al español online, que no sé qué tal está esa traducción, y otra es al inglés. Yo me voy a basar, la del inglés está bastante bien, yo es aquella con la que estudié en su momento, en los textos, y está traducido como self-knowledge. El texto self-knowledge se le atribuye a Shankaracharya, aunque no está del todo claro entre los eruditos que realmente le pertenezca a la persona histórica. Yo voy a seguir esta traducción, de la que también os he puesto en el link, de la editorial Bach, clásicos sánscritos. Lo que pasa es que es posible que no sea fácil de conseguir esta traducción porque tuvo, creo, una tirada corta, pequeña. Entonces, solo se consigue a través de una página web concreta. Bueno, os informáis si queréis ahí, es una muy buena traducción, es un buen trabajo. Y comienza así, dice, aquí se presenta la obra El conocimiento del Atman, destinada a quienes han destruido sus faltas mediante prácticas ascéticas, son serenos, libres de pasiones y aspiran a la liberación. Y hoy nos vamos a centrar en esta estrofa. En las lecturas que hagamos habrá días que podremos leer varias estrofas seguidas y habrá días que al igual en poquitas estrofas habrá que contar muchas cosas. Entonces, lo primero de todo es comentar acerca del propio título de la obra. Aquí lo han traducido como el conocimiento del Atman, es decir, han decidido Atma Bodha no traducir la palabra Atman. La palabra Atman significa en sánscrito uno mismo. Es un pronombre personal que significa uno mismo. En inglés por eso se traduce como self. Y de ahí que yo he querido convocar este encuentro, ¿no? y inaugurar esta primera lectura bajo el nombre de autoconocimiento, conocimiento de uno mismo. Ahora bien, claro, cuando decimos que el Atman es uno mismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Es decir, cuando digo yo mismo, ¿qué es ese sí mismo? Bien. En esta tradición se distingue, y en la nuestra también ocurre, se distingue entre el Atman como el yo profundo, podríamos llamarle, en nuestra tradición igual a eso le llamaríamos yo profundo. Ellos le llaman la conciencia en nosotros. Atman es la conciencia que todo lo sustenta, esa realidad última manifestada en nosotros como seres humanos. Eso es lo que se entiende por Atman en esta tradición. Y eso se distingue de lo que nosotros llamaríamos un yo superficial o ego, y que en sánscrito es ahamkara. Y os digo la palabra en sánscrito porque es una palabra curiosa, ya que en sí mismo significa el yo construido. Aham, yo, kara, construido, que ha sido hecho. Por lo tanto, no es ya ese yo profundo, sino que es una imagen proyectada. Cuando hay sinceridad, cuando hay verdad en nosotros, esa imagen proyectada coincide y concuerda con el yo profundo. Es decir, la conciencia al final en cada uno de nosotros
se manifiesta en su singularidad y por lo tanto hay una manifestación que es individual y la manifestación pues la vemos y la experimentamos en el mundo. El problema que nos genera sufrimiento y el problema, digamos, del ego no está en el ego de por sí, sino en esa connotación negativa que consiste en una identificación por la que reduzco mi identidad a la multiplicidad de cosas y de formas en las que se manifiesta, reduzco lo que soy a lo que tengo, a lo que sé, a lo que hago. El Atman podemos decir que como o ese yo profundo, lo que soy se manifiesta y se experimenta a sí mismo inicialmente precisamente como experiencia de ser, soy. Mientras que la Hamkara, el ego, es el que dice soy esto, soy aquello, soy lo otro. Y olvida esa cualidad de ser que es la que da lugar a que pueda ser esto, pueda ser aquello o pueda ser lo otro. Me apego, me aferro, me identifico y reduzco mi identidad a la multiplicidad. Y ahí es donde está, donde aparece, digamos, parte del problema de lo que nos genera sufrimiento. Lo iremos viendo hoy mientras a medida que vayamos comentando cosillas. Esto sería, por lo tanto, el significado de Atman. Podríamos traducirlo como la primera experiencia de ser, yo soy, y que es consciente de ser sin necesidad que nadie ni nada se lo demuestre o sin necesidad de... Es aquella conciencia detrás, después de la cual brilla todo lo demás. Soy, y porque soy, luego soy esto, soy aquello, soy lo otro, pero primordialmente, originalmente soy ante todo. Dice en la Mundaka Upanishad, cuando él brilla, el mundo entero refleja su luz. Todo este mundo se ilumina con su resplandor. Es decir, gracias a esta luz, todo lo demás es visto, es percibido. Y ahí es donde entra en juego el conocimiento, la segunda parte del título, Bodhaha. Igual os suene un poquito el sonido Bodhaha, Abundha, y es que procede de la misma raíz que es Bud, y que tiene que ver con el acto de estar despierto. Buddha al final es aquel que ha despertado, aquel que ha comprendido de forma sentida. Entonces, Bodhaha es el acto de estar despierto, es el acto de ser consciente del conocimiento y de la comprensión que procede de lo más sutil de la mente. A la parte más sutil de la mente la llamamos bunti en sánscrito. Esto en filosofía clásicamente se ha traducido como intelecto, pero nosotros a veces asociamos intelecto con, pues de nuevo, ¿no? Con abstracción. Y no, cuando use la palabra intelecto a lo largo del texto, me refiero a bunti y me refiero como a la parte más refinada de la mente que es capaz de elaborar un conocimiento, de decir esto sí, esto no. Tiene la capacidad de la determinación. Y en este contexto, cuando hablemos de conocimiento, no nos referimos a un conocimiento que se tiene, que se obtiene. El conocimiento no es conocimiento no es un conocimiento relativo de lo que va y viene y que yo tomo como realidad última y que además me apropio muchas veces, como yo pienso esto, yo sé aquello, como una apropiación del conocer, sino que nos referimos a un conocimiento que se es, que se experimenta como ser, como algo sentido. Es un conocimiento que apela al sentir profundo.
Y eso aporta una mirada transformadora. Es decir, en el propio acto de conocer desde ese sentir profundo, desde esta experiencia, ese acto de conciencia es en sí mismo transformador, porque no depende mucho de desde dónde miramos y de si nos damos cuenta de que nosotros somos esa conciencia capaz de mirar, la forma en la que nos relacionemos con el entorno, con el mundo, con nuestro propio cuerpo y con lo que consideramos que somos. Es decir, en la mirada hay mucho en juego, está todo en juego, de hecho. Depende de lo que me digo, percibo el mundo de una forma o de otra. Depende de lo que me cuento, vivo las emociones de una forma o de otra. El acto de darme cuenta, y en eso consiste ese bodhaja, esa capacidad de darme cuenta, ya hace que no quede a merced, no esté sujeta, no esté a merced, digamos, del objeto que estoy observando. Cuando yo me doy cuenta de algo en mí, de una actitud, una tendencia, un tipo de emoción que me limita, que me genera sufrimiento, cuando tomo conciencia de que eso está en mí, de que eso está operando en mí, en esa toma de conciencia, hay ya un gran poder transformador. Porque si soy quien lo observa, quiere decir que yo no soy el objeto que es observado. Que yo soy algo más que puede acompañar ese objeto de observación, que pueden ser los pensamientos, que puede ser un objeto externo, una circunstancia, una emoción. Por lo tanto, el verdadero conocimiento consiste sobre todo en la capacidad que tenemos para darnos cuenta. Ese darse cuenta es consciente, es conciencia. Y esa conciencia es la forma original que subyace a todo el mundo que percibimos. No habría percepción del mundo si no hubiese conciencia. Os propongo hacer un pequeño ejercicio y es una analogía que tal vez nos sirva para que esto no sean solo palabras, sino como un pequeño ejercicio práctico que nos va a servir como analogía. Se trata de elegir un objeto que tengas cerquita, un bolígrafo mismamente, cualquier objeto que tengas cerca. Ahora ese es el objeto de observación y vamos a suponer que el sujeto que lo ve son los ojos. El objeto, en este caso el bolígrafo, es el objeto y los ojos son el sujeto que percibe el bolígrafo. Ahora voy a tomar conciencia de la capacidad de ver el bolígrafo. Y cuando me doy cuenta, cuando tomo conciencia de mi capacidad de ver, ahora el ver se convierte en el objeto que estoy mirando, ¿no? Estoy mirando mi capacidad de ver, mi posibilidad de ver. Si veo mal, incluso podré decir, mira, y veo borroso, o veo así. Ese es el objeto ahora, el cómo veo. Y la mente es ahora el sujeto que está observando esa capacidad de ver. Y nos vamos un pasito todavía más atrás y vamos a ver esa mente. Podemos cerrar los ojos, a mí me ayuda. Ahora la mente y sus pensamientos acerca de si puedo ver, si estaba viendo más borroso, menos claramente o percibiendo de una forma o de otra, observo esos pensamientos y ahora los pensamientos son el objeto observado y yo soy el sujeto que los observo. ¿Quién es este yo que observa los pensamientos?
fijaros cómo detrás de este yo ya no hay otro yo, ya no vamos haciendo una serie, ahora hay otro yo que observa ese yo y otro yo que observa el yo. Lo que hay ahí es un sentido último de conciencia. Soy y soy esa conciencia que puede observar todo lo demás. Por lo tanto, ese yo no es visto ni es experimentado, digamos, por otro yo, sino que simplemente se vive y se siente como el hecho mismo de ser. Y esto es muy relevante cuando hablamos del autoconocimiento. Quise hacer un poco, no es trampa porque ya veis que Atman significa uno mismo o yo mismo y Bodha es el conocimiento, por lo tanto el conocimiento de uno mismo es autoconocimiento. Pero lo hice con un poquito de intención porque hoy en día se habla mucho del autoconocimiento, la importancia de hacer procesos de autoconocimiento, se cita a menudo el oráculo de Delfos, de conócete a ti mismo y conocerás el universo entero. Pero claro, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos? Depende de lo que consideremos que somos nosotros mismos, el proceso nos va a llevar por un lugar o por otro. Y tengo la sensación de que hay a veces se produce una cierta confusión en que al ver nuestra biografía, las cosas que nos han ocurrido a lo largo de la vida, nuestra relación con nuestros padres, o al ver también cuáles son aquellos elementos, emociones o pensamientos que nos limitan, y por ejemplo el asesoramiento filosófico, que aquí hay hoy varios compañeros, pues nos dedicamos precisamente a eso, a ver cuáles son las creencias que a lo mejor están sustentando una forma de funcionar que me aleja del pleno desarrollo de mi ser. Entonces, hay esa idea del autoconocimiento como ver ese tipo de limitaciones, ver ese tipo de creencias. Y esto creo que es fundamental y es importante. Ver esas creencias, ver esas limitaciones es importante, pero es importante precisamente para tomar conciencia de que lo que yo soy no se reduce a esas limitaciones. Y donde creo que se produce muchas veces confusión, o así lo he vivido yo misma en mi propio proceso personal, es en que a veces nos perdemos y nos confundimos en esas limitaciones. Acabamos creyendo que lo que yo soy son precisamente todas esas limitaciones y que el conocerme y la transformación tiene que ser transformar todas esas cosas, es decir, transformar el nombre y la forma de lo que me ocurre, ¿no? Como transformar, digamos, a un nivel del yo superficial. Creo que efectivamente muchas de las creencias que operan en nosotros son limitantes precisamente porque son un yo superficial que a veces está desconectado, que a menudo está desconectado del sentir profundo, que muchas veces se ha desconectado de su verdad, de nuestra verdad, de nuestra máxima sinceridad, que es la expresión genuina de lo que somos, del hecho de ser, dejar que se exprese en nosotros de la mejor forma posible. Entonces, no quiero decir en ningún caso que no sea importante ver y darse cuenta de esos patrones, de esas limitaciones, de esas creencias, pero es precisamente importante para darnos cuenta de su falsedad, de que están construidos en una falsa identificación en la que yo he reducido lo que soy a algo que tal vez en un momento pasado me sirvió pues para poder protegerme, sobre todo en la infancia, ¿no? Donde buscamos unos mecanismos, digamos, para salir adelante, para sobrevivir, para hacernos un lugar, para sentir que existimos y que somos amados. Pero que ahora como adulto pues ya no tienen sentido, ¿no? Esos esquemas de funcionamiento. Pero lo importante creo que está en darnos cuenta eso de la falsedad, de que eso ya no está mostrando lo más genuino de mí, sino que eso se había convertido en un medio para conseguir el amor de los demás, la aprobación,
o para conseguir ser alguien, ser algo. ¿Y por qué necesito conseguir o creo que necesito conseguir ser algo o ser alguien? Porque no me creo que soy, porque no vivo anclada en ese acto mismo de ser y desde ahí dejar que eso se exprese en la singularidad en la que se exprese en cada uno. Entonces el autoconocimiento, el conocimiento del Atman, ese conocimiento de sí mismo, no se reduce al conocimiento de las limitaciones, sino a mi capacidad de darme cuenta de esas limitaciones. Eso es lo realmente fundamental en el proceso de autoconocerse. Por encima de todo, lo que soy es esa capacidad de darme cuenta de todos esos aspectos que a veces velan, tapan la luz que hay en mí y en todos los seres. Esa luz de la conciencia, la luz como imagen precisamente de la conciencia, del ser que anhela expresarse. Y lo vemos en la naturaleza, como las flores o los árboles crecen en ese anhelo de expresión de la vida busca expresarse y en una rosa se expresa de un modo y en un cardo se expresa de otro modo. Y no es mejor ni peor uno que el otro. Y por lo tanto, no hay una negación de esa expresión. Sí que hay una importancia de darnos cuenta de cuando esa expresión pura y genuina y auténtica se está viendo limitada, coartada, restringida, pero sin perder nunca de vista que lo más auténtico de mí es esa capacidad de estarme dando cuenta de ese proceso. Para mí esto es fundamental y este texto en el fondo va mucho en esa línea, porque en este texto veremos que cuando se habla del Atman se está hablando precisamente de esa capacidad de conciencia, esa luz que ya mora en nosotros. Y en la segunda parte del verso, ¿vale? Hemos dicho aquí se presenta la obra El conocimiento del Atman. Hemos explicado ya que el conocimiento se refiere siempre a un conocimiento profundo, sentido, a una comprensión vivida que se es, no se tiene, no se adquiere, no se compra, no se posee, sino que se vive, se es. Y el Atman, hemos explicado que hace referencia a un sí mismo que es distinto del personaje, que es un sí mismo previo, es el yo soy por el cual todo aquello que soy se manifiesta. Y eso es lo que constituye mi esencia más profunda. Y entonces nos dice que esta obra está destinada a quienes han destruido sus faltas mediante prácticas ascéticas, a quienes son serenos, libres de pasiones y que aspiran a la liberación. Y esto hace, por un lado, hace referencia, digamos, a la prácticas de distintas tradiciones del yoga, es decir, prácticas que nos permiten purificar la mente, que nos permiten no estar presos de esa tendencia de la mente a través de los sentidos a saltar de un lugar hacia otro. No estar presos tampoco de los deseos, sin que, de nuevo, ahora lo veremos con un poquito más de detalle, sin que los deseos en sí sean un problema. De nuevo, el problema no es desear, sino es cuando yo identifico lo que soy y mi valía se pone en juego en el objeto del deseo. Ahí es donde aparece el sufrimiento y ahí es donde se nos genera conflicto. Esta parte del verso está haciendo alusión en la tradición concretamente de la Advaita Vedanta también a una serie de cualidades
que se nos invitan a forjar para el correcto aprendizaje, para que realmente pueda darse esa comprensión sentida que no sea puramente racional, intelectual, desconectada del sentir, sino que el sentir y el comprender y el conocer sean una misma cosa. Fijaros que la buddhi, que os decía antes, el intelecto, en el hinduismo lo sitúan precisamente en el corazón, no lo sitúan en el cerebro como nosotros solemos hacer. Cuando se habla de la mente, igual sí que se señalaría el cerebro en general, pero cuando se habla del intelecto, de la parte más refinada de la mente, se sitúa en el corazón. Y es ahí, en el centro del corazón, donde se produce la comprensión sentida. Entonces, bueno, esas cualidades que se nos insta a forjar en nosotros son cualidades que ahora, a medida que las explique un poquito, vais a ver que en sí mismas ya implican, ya van llevándonos hacia esa apertura, esa disposición a comprender. La primera es el discernimiento. Y con la palabra discernimiento nos referimos aquí a la distinción entre lo transitorio y lo eterno. Saber distinguir aquello que es pasajero de lo que es eterno. Y parece una verdad un poco de perogrullo, ¿no? Como una, bueno, como que todos sabemos que el mundo pues es transitorio, que todo cambia. Sin embargo, no lo vivimos así. Muchas veces vivimos con la idea o relacionándonos con los objetos, con las personas, con las circunstancias, como si fueran a ser para siempre, como si fueran eternas en su manifestación. Y las manifestaciones no son eternas, son transitorias. Para mí personalmente, por eso os decía lo de los sismos, yo no me quiero meter en ningún mismo, y aunque a mí me resuena mucho esta tradición, para la tradición es muy fácil aceptar la idea de que existe algo eterno. Yo creo, os invito a que en lo personal no demos por supuesto que hay algo eterno, sino que lo investiguemos. ¿Y cómo lo investigamos? Pues precisamente descartando todo lo que es transitorio. Todo aquello que es transitorio y cambiante no es eterno. Entonces, el cuerpo, los objetos que percibo a mi alrededor, ¿cambian o son eternos? Son cambiantes. Vale, entonces los objetos no pueden ser eternos. ¿El cuerpo es eterno o va cambiando a lo largo de la vida y en algún momento perecerá? Por lo tanto, el cuerpo tampoco es lo eterno. La respiración es siempre igual o va cambiando, y a veces respiro de forma más agitada, a veces respiro de forma más pausada, a veces me falta el aire, a veces la respiración es profunda, es cambiante, por lo tanto, tampoco la respiración parece que sea lo eterno. Los pensamientos son eternos, pueden ser repetitivos, pero son cambiantes también. Es decir, hoy pienso una cosa, mañana pienso otra, hoy la mente está agitada, hoy la mente está más tranquila. Es cambiante, por lo tanto la mente tampoco puede ser lo eterno. Las cosas que conozco, el conocimiento de lo que conozco externamente y percibo, también es cambiante. Incluso en el sueño profundo, cuando ni siquiera estoy soñando, descanso profundamente y no sé ni quién soy, ni dónde estoy, no sé absolutamente nada, incluso ese estado del cual al despertarme muchas veces miramos hacia atrás y decimos, oye, no sé dónde estaba, ni quién era, ni qué pasaba, pero qué bien he dormido. También es cambiante, incluso ese estado es cambiante porque precisamente nos despertamos de ese estado. Entonces, a través de este análisis, vamos descartando todo aquello que es transitorio, y sea lo que sea que queda cuando he descartado todo lo transitorio, eso es lo eterno. Si acaso hay algo eterno,
es aquello que queda. En mi experiencia, cuando hago este ejercicio y cuando desnudo también, que es otra forma de hacer un ejercicio muy parecido, desnudar de nombre y forma cada cosa que percibo, lo que me acaba quedando es un vacío, pero que es pleno, es la conciencia de ser. Simplemente estoy, soy. Para mí esa es la experiencia que hay cuando voy quitando todo. Y si hay algo eterno, tal vez sea esa conciencia que ve y que percibe. Esto es a lo que hace alusión esta tradición cuando se refiere al discernimiento. A mí me gusta también, haciendo un poco de eco tal vez de la tradición estoica, hacer alusión también al discernimiento entre lo que depende de mí y lo que no. Y también la distinción entre aquello que me guía hacia la alegría y la plenitud internas y aquello que me aleja de esa alegría, de esa plenitud. Y de nuevo, pues esto se aplicaría a lo que depende de mí, lo que no depende de mí, en realidad todo lo que es transitorio, a todo eso que en mi vida se manifiesta, en cada una de las situaciones, me produzca dolor o me produzca alegría, preguntarme qué es lo que depende de mí en esta situación, qué es lo que está en mis manos. Y antes de actuar, esto que voy a hacer, o esto que estoy pensando, o esto que voy a decir, va en pos de expresar lo más genuino en mí, va en pos de mi alegría, va en pos de la paz, o me aleja de mi sentir profundo. Dejo aquí algunas cuestiones, algunas reflexiones para ahora, si surgen después en las intervenciones, o también para luego reposarlas en nuestro día a día. Me hago consciente de lo transitorio y cambiante, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que me ocurre. ¿Qué significa para mí que todo esté en constante cambio? Es decir, ¿cómo llevo, cómo vivo el hecho de que las cosas estén constantemente cambiando? ¿Quién o qué en mí observa esos cambios? ¿Qué implicaciones tiene que todo esté sujeto a transformación? ¿Me hago consciente en mi día a día de lo que depende verdaderamente de mí y lo que no? ¿Depende de mí lo que los demás piensen o lo que sientan? O como os decía antes, puedo preguntarme en cada situación, en esta situación, en qué cosas puedo hacer o no hacer algo, qué cosas dependen de mí y en qué no puedo hacer nada, no depende de mí. Y lo que hago, digo y pienso, lo hago con alegría, con paz, o lo hago impelida porque siento que satisface lo más profundo de mí, que expresa lo más genuino en mí. Es una satisfacción que no es caprichosa, sino que es sentir que esto es expresar lo que soy verdaderamente. Antes de hacer algo, el preguntarnos, ¿no? O antes de decir algo,
¿Qué busco a través de esto que voy a hacer o de esto que voy a decir? ¿Qué estoy buscando? ¿Es una expresión genuina o estoy buscando conseguir algo o estoy buscando manipular algo o estoy buscando un resultado? Entonces, la primera cualidad es el discernimiento, la segunda cualidad que se nos propone es el desapego, y el desapego es muy malentendido muchas veces en los círculos de la espiritualidad y del mundo del yoga. Sí, bueno, al menos es el ambiente en los que me he movido yo, donde he visto que a veces se malinterpreta, y es entender el desapego como represión, como la renuncia a los materiales externos, como una renuncia, digamos, a los objetos. El desapego solo tiene sentido cuando nace directamente como fruto del discernimiento. Es decir, al darme cuenta de lo transitorio y lo pasajero de todo cuanto me rodea, de las situaciones que vivo, de lo que siento, al ir tomando conciencia de eso, poco a poco hay elementos en mi vida que van perdiendo el valor que antes les daba, o que pueden seguir teniendo valor para mí, pero sin esa identificación con el objeto. Adiós, Irene. Pues dice Irene que se tiene que ir. Por ahí veía un mensaje en el chat. Entonces, es importante que el desapego nazca precisamente del discernimiento, de una comprensión sentida, de un ir dándome cuenta, y a medida que me voy dando cuenta, un ejemplo que se pone, que cito a menudo en las clases, es el del niño que a medida que va creciendo de forma espontánea va perdiendo interés por los juguetes, y no es fruto de una autoimposición. Es decir, el niño no se dice voy a abandonar este juguete que era mi juguete preferido, sino que a medida que va comprendiendo el mundo de otro modo, su deseo por ese juguete se va disipando. Pues como adultos estamos llenos de juguetes, ¿no? Podemos ahí revisar cuáles son mis juguetes a los que vivo apegada, y que en realidad, pues bueno, están ahí y son muy lícitos y pueden ser expresión, pero mi ser está en juego en esos objetos, en esa relación, en esa circunstancia. Entonces, como comprensión un poco de lo que es este desapego, lanzo de nuevo algunas preguntas que creo que ayudan a verter luz precisamente a qué nos estamos refiriendo. ¿En qué objetos, personas o otros seres, circunstancias, habilidades, etcétera, estoy poniendo mi identidad hasta el punto de reducir todo lo que soy a ellos, a esos objetos, a las circunstancias, o incluso a su suma, a la suma de esos elementos que son cambiantes, que son pasajeros, y que en ocasiones, no siempre, no tiene por qué ser siempre así, pero hasta en ocasiones pueden ser limitantes a causa de esas creencias que he asociado a ese objeto. He dado a esos objetos, a esas personas, la capacidad de hacerme feliz o infeliz. Mi felicidad entendida como esa dicha profunda que hay en el acto mismo de sentirse, de sentir que soy, eso mismo, esa paz, ¿no? Más que felicidad, incluso podríamos decir paz, depende realmente de ellos, depende de esos objetos, de esas circunstancias, está en juego. Que yo sea depende de eso. ¿Hasta qué punto yo dejo de ser yo ante la pérdida de alguno de ellos? Y eso es interesante también, de nuevo, ¿no? Para no tomar las cosas como una creencia porque sí, porque lo dicen otros,
sino para que la reflexión y la indagación la hagamos nuestra, como el preguntarnos, ¿no? Si ante la pérdida de esto yo dejo de ser yo, ante la pérdida de una pierna yo dejaría de ser yo. Si perdiese también un brazo dejaría de ser yo. Si perdiese el habla dejaría de ser yo. Y ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que, en qué me estoy definiendo? La vida tiene valor en sí misma, es decir, el valor de la vida está en el hecho mismo de ser, o para que el ser tenga valor tiene que ser de una determinada manera, tiene que tener una serie de cualidades que consideramos estimables o óptimas. Luego es verdad que el ser siempre se expresa bajo alguna forma. Es decir, en lo que vivimos, la existencia es la expresión precisamente del ser. Pero ¿dónde está el valor de esa existencia? ¿Está en esas formas y nombres separados del hecho de ser o está en ese ser que subyace y que hace posible toda la existencia? ¿Y qué forma de relacionarme con ellos en lo que depende de mí me conecta con un mayor sentimiento de paz? Es decir, en mi relación con aquello que deseo o por lo que siento apego, afecto, me relaciono con eso de una forma que me da paz o me relaciono con eso de una forma que me genera dolor, que me genera sufrimiento, sentimiento a veces incluso de falta de libertad. Luego, la siguiente cualidad que que nos invitan y a la que se refiere ese primer verso también cuando se está diciendo que necesitamos trabajar la serenidad, etcétera, es una cualidad que implica 6. Se le conoce como los 6 tesoros y tiene que ver con la calma mental, el control de los sentidos, el recogimiento de la mente. Es decir, la tendencia de la mente es a través de los sentidos a saltar de un lugar para otro. Se dice que los dioses hicieron al hombre con 5 agujeros, refiriéndose a los sentidos, ¿no? Como con varios orificios, para que no pudiesen hallar su verdadero ser y no poder llegar a ser como ellos, ¿no? Como los dioses mismos. Se relata en la propia tradición, en las Upanishads, esta pequeña narración. Entonces, precisamente lo que se nos alienta es, bueno, pues a ir animando a la mente a recogerse un poco y hacerlo con amabilidad, hacerlo con cariño. La tendencia va a ser a irse. Volvemos a lo de antes, conocimiento, la magia del conocimiento está en el hecho de darme cuenta. Entonces, cuando me doy cuenta que la mente me está arrastrando hacia otro lugar, vuelvo. Y en el acto mismo de darme cuenta ya hay un volver espontáneo. No es que tengo que hacer algo para volver. Es que cuando me doy cuenta ya vuelvo espontáneamente. Del mismo modo que cuando me doy cuenta que estoy soñando, me despierto. O si continúo en el sueño, lo hago, pero como dueña y señor del sueño, ¿no? Lo que llaman un sueño lúcido, porque sé que estoy soñando. Del mismo modo, cuando me doy cuenta de los pensamientos, en ese mismo acto ya no estoy a merced de esos pensamientos. Luego nos hablan de la paciencia, o lo que se ha traducido también a veces como aguante, que tiene que ver, o yo lo traduzco bastante con, de nuevo, una tendencia mental a la queja. En la tradición se nos dice que es el soportar los pares de opuestos, el frío y el calor, el placer y el dolor, sin de algún modo dejarnos
avasallar o sentirnos arrastrados por esas dualidades. Tiene que ver un poco con una cierta actitud estoica, diríamos, o lo que se ha entendido como estoicismo así popularmente, ¿no? El saber mantener el tipo. Y de nuevo, para mí no hay que confundir eso con una represión de que en un momento dado pueda estar sintiendo dolor y no pueda reconocer que estoy sintiendo dolor, sino que tiene que ver con la capacidad precisamente de ese reconocimiento de que estoy sintiendo dolor, puedo sostenerlo, puedo acompañarlo. Luego viene la contemplación, que se define como la constante concentración de la mente. Digamos que la contemplación sería el fruto de haber trabajado todo lo demás que hemos dicho, ¿no? Esa calma mental, ese recoger los sentidos. Con el tiempo, cuando eso puede sostenerse, se convierte en contemplación, que es algo así como estar ahí, es lo que haremos ahora al final, estar ahí, simplemente ser, ser conscientes de lo que va y viene, de que viene un pensamiento, de que ahora se va, y yo soy esa conciencia que lo contempla. Y finalmente se nos habla también de la confianza, de la fe. Ellos lo suelen traducir por fe, pero creo que es importante de nuevo aquí no confundirlo con una fe ciega, para mí eso no tendría el más mínimo sentido, sino que de nuevo es una fe o una confianza que debe proceder de una comprensión y también de una apertura, es decir, de estar abierta, una confianza en que aquello que estoy aprendiendo, aquello que me están diciendo, puede aportarme algo. Y en esa apertura también florece, gracias a esa apertura puede florecer la comprensión. Es decir, sin apertura no hay aprendizaje posible. Si yo me encuentro en una situación o estoy escuchando unas enseñanzas o leyendo un texto y todo el rato estoy desconfiando de lo que me están diciendo, de la persona que me lo dice o del libro, del texto, entonces no voy a poder de ningún modo conectar con el mensaje de fondo, ni ver cómo resuena en mí. Necesito un mínimo de apertura. De algún modo a mí me gusta resumir este punto de la confianza o de la fe como el antídoto a la duda sistemática. Entonces, la duda es buena o puede ser, digamos, enriquecedora cuando es una duda que necesita aclarar para comprender mejor, cuando es una duda constructiva que busca esa conexión con el fondo del sentir, pero se convierte en un elemento obstaculizador cuando es algo sistemático, automático y que aparece como mecanismo de defensa constantemente y no me deja recibir. Entonces, para mí, la fe o la confianza tiene sentido entendida de este modo. Y finalmente, la última cualidad, la cuarta cualidad, que en todo proceso de aprendizaje necesitamos forjar o abrirnos a ella o trabajar de algún modo, es el anhelo de liberación. Y cuando hablamos de liberación, en este contexto, hablamos de liberarnos del sufrimiento. Y hablarnos del sufrimiento no significa que todo vaya a ser de color de rosas, no significa que siempre vayamos a estar con una sonrisa de oreja a oreja, no significa que no vayamos a sentir dolor nunca en ningún momento. La existencia misma se expresa a través de la dualidad de placer y dolor. Se expresa en ese juego en que hay cosas que son agradables, que no son agradables y cosas que no son desagradables. El sufrimiento procede de nuevo de esa falsa identificación, de la falsedad de identificarme con el objeto que me produce placer o con el objeto que me produce dolor. Y ese sufrimiento es evitable. Y el anhelo de liberación es el anhelo que
que procede de la intuición, de que puedo vivir desde un lugar en el que no tengo por qué estar sujeta a un sufrimiento que es evitable. La intuición de que la vida puede ser algo más, o puede ser vivida desde un lugar más profundo, desde un lugar más pleno. Es la intuición de que en nosotros existe esa plenitud y la posibilidad de que se exprese completamente, libremente. Esa es la liberación de la que hablamos. Hay una historia que cuenta que creo que se le atribuyen a Ramakrishna, que se le acercó un discípulo preguntándole cuán intensa tenía que ser la liberación, y dicen que estaban en el río, que le hundió la cabeza en el río hasta que la persona apretaba para tratar de salir con todas sus fuerzas, y ya cuando sintió que la persona estaba apretando y que necesitaba ya salir, le quitó la mano y el otro salió cogiendo aire, y le dijo el maestro, ¿no? Así de intensa, tan intensa como eran ahora tus ganas de salir del agua, así de intenso tiene que ser el anhelo de la liberación. Son las ganas de dejar de sufrir, que no necesariamente proceden de un sufrimiento muy profundo, pero sí que es verdad que en muchas personas se termina produciendo por hartazgo de un sufrimiento muy profundo, por decir no puedo más. Esto tiene que poder enfocarse de otro modo, esto tiene que poder mirarse desde algún otro lugar. Entonces, bueno, os invito de nuevo, así dejo ahí una serie de cuestiones y con esto cerramos esta primera parte. Creo que existe realmente la posibilidad de vivir una libertad plena que no dependa de nada externo. Esa libertad, eso también es importante, es plena porque no depende de elementos pasajeros, finitos, sino que se sustentan del propio ser. Puedo concebir una vida en la que lo que soy no se agote en el placer o el dolor asociado a un objeto, a una vivencia concreta. No que ese placer o ese dolor no esté o no se sienta, sino que lo que yo soy no se agote. Yo sepa, pueda darme cuenta, volvemos a ese darse cuenta, que lo que soy no se agota. La falsedad está en creer que lo que yo soy está definido por todas esas circunstancias, por esos objetos, por ese reconocimiento externo. ¿Cuánto del dolor que siento y que vivo es inevitable? ¿Y cuánto es un sufrimiento evitable? Es decir, cuando siento que estoy sufriendo, que estoy sintiendo dolor, ¿cuánto de ese dolor es completamente inevitable y cuánto depende de la forma en la que yo estoy mirando, de lo que me estoy contando? De que yo crea que mi ser está en juego en eso. ¿Deseo realmente vivirme libremente o me da vértigo vivirme en libertad, plenamente libre? Yo en mi experiencia personal muchas veces al mirarlo me he reconocido en es que me da vértigo esa posibilidad de vivirme plenamente libre. Hay momentos que no vivo conforme a eso precisamente porque me da vértigo o me da pereza. Hay personas a las que les da como pereza tener que, de algún modo, como mirar sinceramente, ¿no? Mirar hacia adentro. Es más cómodo
seguir, digamos, con el automático puesto, a pesar del sufrimiento que me genera. Puedo abrazar el punto en el que me encuentro aquí y ahora sin autoexigirme ni juzgarme y a la vez con el firme compromiso de continuar mirando, el compromiso de seguir mirando para ver qué es lo que me aleja y lo que me acerca a mi sentir más genuino, más profundo. ¿Hasta qué punto la apertura a esa libertad depende de mí? ¿Estoy dispuesta a entregarme plenamente? Y si hay resistencias, ¿cuáles son esas resistencias? ¿Para qué aparecen esas resistencias? ¿Qué necesitan? Leo una vez más la primera estrofa, dado que hoy solamente hemos hecho esta primera estrofa para ver cómo resuena todo lo que hemos explicado a propósito de ella. Aquí se presenta la obra El conocimiento del Atman, el autoconocimiento, destinada a quienes han destruido sus faltas mediante prácticas ascéticas, quienes son serenos, libres de pasiones y aspiran a la liberación. Y dicho esto, abrimos el turno de palabras para que hagáis vuestras aportaciones, cuestiones, comentarios, reflexiones constructivas. ¿Podrías listar las 4 cualidades y los 6 tesoros? Verbalmente, las vuelvo a repetir. La primera sería el discernimiento. La segunda cualidad es el desapego. La tercera cualidad está de los 6 tesoros, que incluye la calma mental, el control de los sentidos, el recogimiento que nos conduce a un estado meditativo, ellos le llaman uparati, lo podríamos traducir como recogimiento, ir hacia un estado de concentración. La paciencia o aguante, el saber, ecuanimidad también podríamos decir. La contemplación y la fe o confianza en las enseñanzas y también en lo que vamos aprendiendo en nuestra propia vida, en las enseñanzas que nos ocurren en la vida cotidiana también. Monse. Y me faltaría la cuarta, que es el anhelo de liberación. Pensad que esto que acabamos de decir eran los 6 tesoros, faltaría el anhelo de liberación, que sería la cuarta cualidad. Vale, ahora sí, por ahí he escuchado mi nombre. Es que había metido el anhelo de liberación como uno de los 6 tesoros, ¿eh? Pero es la cuarta cualidad. Eso Vale. es. Sí, sí, El sí, anhelo sí, de ya está. liberación como cuarta cualidad. Sí. Clarísimo. Pues no sé por ahí si hay, bueno, qué es lo que os dice todo esto, porque he hablado yo ahora un buen rato, ¿no? En dar esas explicaciones, que también es un poco la interpretación de cómo a mí me llegan estos textos y mi idea es en la lectura transmitir desde ahí, de lo que a mí me interpelan estos textos. Y que creo que no solo a mí individualmente, sino a todas las personas. A mí me gustaría preguntar
Hola. Hola. ¿Tu nombre es? Ángela. Ángela. Una pantalla por ahí, que hay una pantalla más extensa. Cuando se invita un poco, cuando tú misma puedes ponerte a pensar qué depende de ti, qué no depende de ti, incluso la propia vivencia del sufrimiento, si es un poco la mirada que tú estás teniendo, ¿cómo diferenciar si no estás entrando en una trampa mental en el sentido de, pues claro que depende de mí, porque yo podría hacer esto, esa exigencia de nuevo, ¿no? O ese, como que si de repente ves que tu respuesta va a ser un, claro que depende de ti, porque siempre se cree un poco, puedes creerlo tú misma como persona o porque estamos muy inmersas en esa dinámica de intervención constante del ser humano, de eso de todo depende de ti o de responsabilidad constante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo diferenciar un poco cuándo puede ser una trampa mental o sin que nadie me tenga que meter la cabeza en el agua, ¿no? Que poder sentir decir de, vale, esto no, ¿no? Un poco así más o menos. Muchas gracias, Ángela. Pues, claro, es verdad que hay personas que al igual en una tendencia a veces a la autoexigencia o a la hiperresponsabilidad pueden pensar que dependen de sí mismas elementos que no dependen de nosotros. Y muchas veces eso es lo que hay detrás de sentimientos de culpa. Por ejemplo, ahora con toda esta situación que ha habido del COVID y de personas que han perdido a seres queridos y al igual se culpan diciéndose a sí mismos que dependen de ellos cosas que en realidad objetivamente no dependen de ellos. Creo que la propia indagación, el propio análisis lleva a que finalmente eso se desmonte, pueda desmontarse. Ahí es donde a veces el acompañamiento de otra persona nos hace de espejo y puede ser muy útil precisamente para que pueda realizarse plenamente ese discernimiento sin autoengaños. Pero si no, el propio examen y la experiencia de vida puede llevar ya finalmente a que se desmonte. Cuando esto no es así, pues al igual a veces sí que es necesario recurrir a alguien que nos pueda recordar eso, pero porque necesitamos recordarlo a veces, no porque, es decir, nuestra propia indagación nos lleva finalmente a darnos cuenta de decir, ostras, si es que al final realmente no, al igual cuando yo he creído que lo que otra persona siente por mí depende de mí y que yo puedo hacer muchas cosas para tratar de que sienta eso por mí, pues la propia experiencia de vida, si no me doy cuenta por mí misma de que eso no depende de mí, la propia experiencia de vida probablemente me acabe llevando a que me dé cuenta que no depende de mí. No sé si con esto respondo, pero sí. En la mayoría de casos yo creo que el propio análisis sincero y la propia indagación normalmente lleva consigo esa luz que nos permite reconocer cosas que simplemente a veces no las reconocemos porque estamos con el automático puesto. Gracias. También, bueno, en este espacio, si quieres responder a otra persona o compartir algo a propósito de lo que otra persona ha dicho, pues este es el espacio para hacerlo, es el momento. Bueno, yo no. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, Ángel. Pues responde Ángel a Ángela. Bueno, responde. En verdad no te voy a responder, ¿no? Pero que. Wow, he resonado mucho con la pregunta de la duda y el autoengaño ¿no? Que a veces nos hacemos. Y creo que escuchando lo que ha dicho Monse, lo que me ha venido es que lo único que depende de ti realmente es cómo estás viendo eso, ¿no? Y muchas veces el cómo lo estás viendo no lo puedes dejar de ver de esa forma. Y es ahí donde creo que hay autoengaño, cuando no lo puedes dejar de ver de otra manera. No tanto si está en ti la posibilidad de cambiarlo o no, sino de verlo de la misma manera. O sea, lo único que creo que puede depender de ti es de cómo lo estás viendo tú, ¿no? No sé. Igual me estoy liando mucho, ¿no? Pero... Sí. Te pillo. Sí, te pillo, ¿no? Que te líes, te pillo. Efectivamente, lo de la mirada es muy fundamental
Y bueno, y es cierto, ¿no? Que yo ya digo, mi experiencia es que en muchos casos solo el hecho de pararme a preguntarme esto, que en muchas ocasiones no me he parado a preguntarme, ya resuelve buena parte del autoengaño. Pero también es verdad que a veces cuando uno está creyendo cosas de las que no es consciente, que está mirando desde un determinado lugar, ahí es donde creo que el acompañamiento es algo pues, que se convierte en una herramienta útil y por eso hacemos nosotros también ese acompañamiento filosófico. Y la otra cuestión es volver a esa pregunta. Bueno, en cualquier caso, ¿quién se da cuenta de todo esto? Y en esa pregunta por el quién soy yo, ¿quién se está dando cuenta de todo eso? También ver qué ocurre ahí. Sí, me ha resonado bastante el hecho de añadir el elemento de una mirada de un tercero en ese sentido, porque a veces se puede caer incluso en ese momento autoindagativo que te regales y que todo lo que tú quieras, pero que incluso puedas reproducir respuestas automáticas, pensamientos encadenados, muy propios, en plan de sí, yo me estoy contestando, pero estás ahí en un discurso, por muchas preguntas que te hagas, es un discurso circular y no hacia adentro. Entonces, bueno, pues vamos, que se ha colocado muchas cosas. Gracias. Monse, y bueno, es una pregunta para ti, pero bueno, que también en verdad es para todos. Cuando has hecho el ejercicio del boli, que me ha parecido muy guay, has hecho como un ir hacia atrás, o así lo he vivido yo, como ir hacia atrás, y te has quedado en ver los pensamientos. Y has dicho, bueno, pues... Bueno, en ver los pensamientos y en la última cuestión es quién es el que ve los pensamientos, ese yo sujeto que está observando los pensamientos, quién o qué es ese yo. Sí, entonces, bueno, la pregunta era si es que el pensamiento es la capa de pensamiento es la más cercana a eso, o simplemente ha sido un ejercicio, o podría haber otras capas de conciencia antes de llegar a esta que ve, que es lo que ve, que luego se me ha relacionado mucho también con esto de que has hecho de indagar lo que realmente es cambiante, ¿no? Y quedarte solo con lo eterno. No sé si también le he visto ahí un poco como de relación a los dos ejercicios. Hombre, lo verdaderamente, os decía, el ejercicio en realidad es una analogía, ¿no? O sea, porque bueno, en el fondo el sujeto último que todo el rato está viendo tanto el bolígrafo como la capacidad de mirar, como los pensamientos, es siempre esa conciencia, esa capacidad de conciencia. Sin esa capacidad de conciencia no sería percibido todo lo demás. Pero aquí hemos hecho como un poco de trampa de ir cada vez hacia lo más sutil. Entonces, bueno, luego dentro de lo que sería la mente y los pensamientos, pues se puede manifestar de formas muy distintas y con distintas capas, al igual, más burdas o más sutiles, y pensamientos, digamos, más burdos o pensamientos más refinados. Lo importante del ejercicio es llegar al sujeto último, que en esa tradición le llaman el yo testigo, y es esa capacidad consciente en mí detrás de la cual ya no hay nada más, ya no hay otra conciencia que observa esta conciencia. Esa es un poco la idea del ejercicio, ¿no? Ir hasta ahí, conducirnos experiencialmente a ese lugar donde cuando uno dice, bueno, ¿y quién es ese que mira los pensamientos? Y para mí lo que aparece es lo mismo que cuando digo, ¿quién soy yo? Porque claro, ¿quién mira los pensamientos? La respuesta que me acude a la mente es yo. Y cuando digo yo, ¿quién es ese yo? Para mí lo que queda ahí es un silencio en el que solo hay conciencia de ser o estar siendo. No sé, bueno,
Es que una de las cosas que me pasa es sobre todo cuando siento claridad, ¿no? Es como que cuando siento claridad con algo que me está ocurriendo, igual es como que puedo estar más conectado con el yo testigo, ¿no? Y siento, o sea, me genera bastante confusión esta cosa que se dice, pero no sé si es una confusión de concepto, creo que es más profunda la confusión, de lo sentido y las sensaciones. Ujú. O sea, me genera como mucha confusión la conciencia de las sensaciones y la validez de las sensaciones. La validez o no sé, la capacidad de discernir las sensaciones y no perderme en las sensaciones. No sé si tiene que ver esto con esta cosa sentida de la que se ha hablado. Creo que no, pero... Lo sentido tiene que ver con el darme cuenta, ¿no? Con el darme cuenta de que estoy viendo esas sensaciones que estoy sintiendo en el cuerpo. Entonces, no es algo distinto, ¿no? Es decir, el sentir está ahí, no es algo distinto porque ese sentir es una expresión más de la conciencia, pero a la vez me doy cuenta que lo que yo soy no se agotan esas sensaciones. Las sensaciones van a ir van y vienen, son cambiantes. En lo que tú estás exponiendo, lo interesante es que quién se da cuenta de esas sensaciones. ¿Quién o qué en mí se está dando cuenta de que tengo esta sensación? Entonces ahí es como si diésemos un paso atrás y dejásemos de identificarnos en el sentido de reducir lo que somos a eso que estamos sintiendo. Luego hay otro elemento que también ha aparecido de algún modo, porque no sé si es el caso, no sé si te estás refiriendo a las sensaciones físicas, al hecho de sentir determinadas sensaciones físicas, o a los sentimientos de, ay, es que siento que quiero hacer esto, que me gustaría lo otro, ¿no? Y cómo distingo si eso procede del sentir profundo o no. Sí, a mí, o sea, yo por lo menos la preguntaba porque muchas veces he utilizado la sensación de liberación como un buen GPS para tomar una decisión o para tal, o para valorar una decisión, y creo que no ha sido un buen GPS. O sea, como poner en entredicho esa sensación de liberación o no, este anhelo de liberación, ¿no? Como algo virtuoso, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que habría Pero, que ver ahí, y habría que verlo, ¿eh? Esto habría que ver en el caso concreto qué es lo que se está moviendo ahí, porque pueden haber muchos elementos en juego, pero por lo que dices, ¿no? También habría que ver, claro, qué estoy entendiendo por liberación o por libertad. La palabra libertad, que está tan en boca y tan en boca de todo el mundo, ¿qué entiendo por libertad? ¿Hacer lo que me dé la gana, eso es lo que me hace libre? ¿Actuar por capricho o por impulso es lo que me hace libre? ¿O la libertad procede de poder amar aquello que hago, de la posibilidad de entregarme plenamente en lo que hago o en lo que acontece, o procede de la aceptación? Entonces, no sé hasta qué punto a lo mejor en esto que decías, es que a veces me he guiado por la sensación de liberación, no es de a lo mejor es un sentimiento de libertad que procede de algo que es más, que pueda ser más como emocional, pero que no es una libertad auténtica, profunda, con raíz, con base. Es como que para mí, por ejemplo, la palabra libertad tiene mucho que ver también con la palabra compromiso. Y de comprometerme con la vida en el sentido de entrega, en el sentido de estar ahí, de sostener, y en cambio muchas veces, ¿no? Hablando con amigos o con personas, pues veo que produce a veces como un cierto rechazo, ¿no? ¿No? La libertad, como, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Qué entendemos por libertad? Lo que sí que sin duda yo creo que es una guía y es lo que me produce alegría interna y de nuevo, alegría en el sentido de paz, lo que me deja en paz,
en un sentido interno en el que no puedo engañar, no aparente, sino profundo, y lo que, aunque pueda parecer muy guay o aunque todo el mundo me dé el visto bueno, a mí no me deja profundamente en paz porque siento que va en contra de mi ser. Y bueno, y luego ensayo-error, equivocarnos y decir, ah, mira, pues por aquí no era, y ya está, y vuelvo y voy por otro lado. Qué bueno si me puedo dar cuenta, qué bueno el podernos dar cuenta, ¿no? Pues muchas gracias. A ti, Ángel. Gracias, Elena, también, que he visto el chat. Elena, por ahí, yo espera, no estoy viendo el chat, no veo nada por ahí. Elena, dice, también podría ser interesante preguntarse quién o qué parte de mí siente esa liberación. Igual ahí está la confusión. Efectivamente, eso es. A eso me refería un poco, ¿no? Cuando decía, a lo mejor es la parte que es más, que está más llevada por la emoción, ¿no? Y tiene que ver con esto que comparte Elena. ¿Qué parte de mí está sintiendo esa liberación? Monse, Sí, ¿me oís? oigo por ahí. Eres César, ¿no? Soy Juan García Ah, Armenga. Juan, no te veía, no te veo, pero te oigo. Bueno, simplemente era, no, quería, me surgen preguntas y bueno, desde lo que mi vivencia, yo creo que para todo filósofo o amante de la filosofía y de la sabiduría, el autoconocimiento es un camino de descubrimiento. Yo siempre lo vi así, desde muy joven. Un hermoso camino de descubrir, de descubrimiento. Y por lo menos lo que yo en mi vivencia descubrí, en mi limitación, descubrí mis limitaciones, descubrí todo ese proceso psicológico con el que vivimos cotidianamente. Pero como tú muy bien has dicho, para mí el tesoro más bonito que descubrí es la capacidad de descubrir. Es esa energía que mueve el descubrimiento. No lo sé. Le puedes llamar inteligencia, conciencia, como has dicho, a lo mejor. Pero nunca, a mí me gustaría saber cómo lo ves tú también o cómo lo veis vosotros. Yo nunca lo he sentido eso como un yo, como una identidad, o profundo, o un yo profundo, una identidad. Lo he sentido más como una energía, y de difícil nominación, que bueno, a veces, bien, algo inteligente, algo indudablemente que es omniabarcante, que te aporta algo que parece que viene solo. Pero entonces, nunca me ha parecido interesante preguntarme por quién es, porque nunca lo he visto como un yo, nunca lo he visto como una identidad, esa energía. Entonces, simplemente es una capacidad que el ser humano tiene. Para mí, creo que la virtud del autoconocimiento que siempre nos han propuesto en toda la historia de la filosofía y en todas las tradiciones es descubrir esa capacidad que tú has comentado. Has utilizado la palabra capacidad. Y yo creo que entonces, ¿para qué ponerle el nombre de yo profundo? ¿Para qué ponerle el nombre de Atman? ¿Para qué ponerle ningún nombre? ¿Entendéis? Es que incluso a veces me da la impresión que cuando ponemos un nombre, es como si nos encadenáramos a ese yo superficial que has comentado, que necesita nominar y conceptuar, porque si no, no sabríamos volver a casa o no sabríamos apagar el ordenador. Tiene virtudes y tiene limitaciones. Entonces, parece que queremos prolongarlo a algo que me da la impresión, no estoy muy seguro, me parece que pertenece a una dimensión distinta, a ese yo, a ese proceso psicológico habitual. Entonces, ¿para qué nombrarlo? No sé qué os parece. ¿Qué te parece a ti, Monse? ¿No has tenido esa sensación también?
Bueno, esto es aparecerá también a lo largo del texto, ¿no? Y una de las vías ha sido la vía apofática, que es la vía de la negación, porque como no podemos conocerlo, aprenderlo, lo único que nos queda es decir todo lo que no es, y eso que queda, por eso decía, también lo he nombrado, ¿no? Como eso que queda, sea lo que sea eso, que efectivamente no tiene nombre, que no puede ser nombrado. Lo que pasa que luego, como ejercicio, digamos, de reflexión, para poder comunicarnos o reflexionar acerca de ello, le ponemos efectivamente pues esos nombres como puede haber sido el Atman o la experiencia de yo soy, pero es verdad que corre el peligro a veces que cuando ponemos esa etiqueta lo convirtamos en un concepto. Es uno de los peligros. Y nos pueda condicionar también. No nos deje descubrir la verdadera esencia. O sea, cuando le ponemos un nombre, imaginaros, voy a descubrir algo que yo ya he dicho previamente. O lo ha dicho mi amigo, o lo dijo Monse, o lo dijo el Vedanta, o la tradición cristiana. Si le hemos puesto el nombre antes, entonces, ¿qué clase de descubrimiento es ese? A lo mejor descubrimos lo que queremos descubrir. No es un descubrimiento creativo, no es algo nuevo realmente. Entonces es algo que ahí a lo mejor podemos ahí indagar un poco, ¿eh? Porque a lo mejor crea un círculo vicioso de condicionamiento. Y a lo mejor eso es lo que nos ancla a veces. A veces a lo mejor eso puede ser el motivo porque el ser humano llevamos hablando de lo mismo miles de años y parece que no damos pasos adelante. Comparto y me parece, muchas gracias Juan, porque es importante esto que estás apuntando, ¿no? Como la posibilidad de investigar desde un lugar creativo, de investigar desde la nada, desde el no saber precisamente, ¿no? Que es el habitual, ¿no? Sí, por eso son distintas formas al final de tratar de acercarse o de apuntar. Es verdad que corremos el riesgo, pero bueno, es recordarnos también que el símbolo no es la cosa en sí, y la cosa en sí en este caso tiene que ver con el misterio, y el misterio por definición, la palabra misma, la define como eso, como aquello que no puede ser aprendido, conocido, y por eso insistía, solo puede conocerse viviéndolo, sintiéndolo. Y luego eso, en distintas tradiciones, en distintas experiencias de vida, se ha expresado con distintos nombres. Y unos han dicho Dios, otros han dicho el Brahman, otros han dicho... Y nosotros, bueno, hemos dicho esto del yo profundo, pero precisamente distinguiéndolo del yo como personaje. Y no está... que me ha parecido también muy buena la señalización que haces, ¿no? Lo que compartes. Efectivamente, esa realidad de ser no es personal. Todo lo que existe es. Es decir, efectivamente es algo que está mucho más allá de lo personal y por eso no me lo puedo apropiar. No tiene el más mínimo sentido y cuando me lo estoy apropiando es que ya no estoy siendo eso. Siempre lo estoy siendo, pero no estoy permitiendo que eso se muestre, digamos, de forma transparente. Entonces, sí, sería otra forma y muy enriquecedora también. Gracias por la aportación, Juan. No me faltaría. Bueno, yo creo que... Una intervención o dos más cortitas y hacemos un poquito de meditación, que si no nos vamos a quedar sin esa parte que también es importante. Vamos allá, que he oído por ahí una voz. Bueno, no, solamente quería apuntar que algunas veces es interesante tener un mapa, ¿no? Al final la Vedanta lo que nos muestra es un poco una especie de mapa para saber cuando estás un poco perdido, para saber dónde te colocas, ¿no? Y en ese aspecto es interesante, ¿no? Los planteamientos del yo superficial, el yo profundo, porque te aproximan y luego, bueno, pues las cualidades que has comentado son como, no sé, para mí funcionan como un mapita, ¿no? De cuando estoy muy perdida de por dónde tirar para poder efectivamente luego dar el salto. O sea, sirven un poco de trampolín para luego ya caer en aquello desconocido donde ya no hace falta hacer preguntas porque no necesitas las preguntas, ¿no?
En ese Claro, sentido. como la escalera, ¿no? Que se tira después de haber Sí, subido, la tiramos, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que es interesante como acordarnos de que el mapa no es el terreno y sí, que la sí, sí, escalera sí. no es el objetivo, que el Sí. objetivo es el hecho de... Sí, y en ese sentido creo que todas las tradiciones o muchas de las tradiciones tienen unas tendencias que les son más afines a unos buscadores y a otros, ¿no? Pero bueno, yo también comparto que necesitaremos muchos miles de años para ir evolucionando, ¿no? Y ver bueno, pues que el asunto coge su tiempito para llegar a espacios vitales a los que como no nos han acostumbrado, pues hay que deshacer mucho, ¿no? Yo en ese sentido entiendo la Vedanta y me parece, no sé, me resulta iluminadora, ¿no? Muchas gracias, Inés. Pues una intervención más, si hay por ahí. Yo solo quería hacer, bueno, no es una pregunta, realmente es como una reflexión. Cuando has estado Adelante. hablando de todo lo que es temporal y lo que es, ¿no?, lo pasajero y lo eterno, este momento que estamos viviendo, quizás desde un punto de vista filosófico, no sé si se ha dado un momento en el que todo el mundo, todo el planeta conectado, estaba pasando por un mismo momento filosófico, ¿no?, haciéndose unas preguntas similares, ¿no? Y me parece muy interesante y bueno, quizás es un momento donde, digo, que estoy aquí pensando en alto, todo lo que mucha gente daba por sentado se ha caído, ¿no? Gente que ha perdido trabajo, bueno, aparte de todo el tema de gente que ha fallecido, ¿no? Y bueno, creo que es un momento muy interesante para indagar en esto, ¿no? Porque precisamente es en esto en lo que estamos, ¿no? En esta crisis o lo que estemos viviendo. Como que las certezas han caído, ¿no? Muchas. Entonces, bueno, me parece muy rico hacer esto en este momento. Era solo así un apunte nada más, no era una pregunta. Muchas gracias, Marta. Sí, comparto completamente también lo que estás diciendo, ¿no? En este momento parece que esto a muchas personas que a lo mejor en otros momentos no se lo planteaban y andaban con el automático, pues esta situación igual les ha llevado a, bueno, de pronto eso, como decías tú, ¿no? Que parecía tan seguro, de pronto uno se da cuenta que no es tan seguro. Y eso que parecía que iba a estar ahí siempre, de pronto resulta que no, que me doy cuenta y tomo conciencia de que es cambiante, de que es pasajero. Muchas gracias, Marta. ¿A ti? Bueno, pues voy a silenciar de nuevo los micros y guiaré un poco los primeros minutos, la haremos así un poco más cortita, luego en las lecturas, cuando ya emprendamos la marcha, pues la idea es repartir un poco mejor los tiempos. Con la presentación pues nos ha ido un poquito más. Y guío los primeros minutitos y luego nos quedamos en silencio, hacemos 10 minutos de meditación, de silencio, y cuando vaya a finalizar dejaré sonar este cuenco. Nos sentamos con la espalda erguida, con la espalda recta, sin tensión, sino que esté recta. Damos conciencia de los pies, de las caderas, de cómo toda la columna se alarga y se proyecta hacia la coronilla. Siente los hombros relajados, las manos. Toma conciencia de los ojos, de la cabeza. Siente la respiración sin modificarla.
observando solamente cómo el aire entra y sale acariciando las fosas nasales. Cualquier pensamiento que acuda a la mente, simplemente cuando te des cuenta, vuelves de nuevo a la respiración, generando así un estado de presencia en el que simplemente observas. Permitiendo que se genere el espacio para que todo lo que hemos leído, expuesto y reflexionado pueda integrarse sin que yo tenga que hacer nada más que observar la respiración, que si la mente se va con algún pensamiento del tipo que sea, en cuanto me doy cuenta regreso a la respiración amablemente, sin importar cuántas veces tenga que regresar. Simplemente estoy ahí.
Una respiración profunda. Y cuando quieras, abriendo de nuevo los ojos. Muchas gracias por vuestra participación. Quienes queráis seguir con la lectura bueno, y mi idea es que a la larga podamos ir haciendo otras lecturas también con el tiempo, pues bueno, que me escriba a contacto@montserratsimon.com y ya le doy las indicaciones. Ha sido un placer y espero bueno, que os sea útil lo que hemos estado viendo.